estamos grabando entonces la sesión. Ok. Pawis, no sé si me quieres ayudar guiándonos en una oración para comenzar, por favor. Ya. Señor, te damos gracias por esta reunión, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, aprender algo nuevo, principalmente cuando es tu día, Señor. Te alabamos, te pedimos porque abras nuestro corazón para recibir tu Gracias, Señor. palabra, para no solo aprenderla, sino aplicarla en nuestro día a día, en nuestro evangelio, Señor. Te pedimos que nos cuides, no solo ahora, sino después en el servicio. Te damos gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenísimo. A medida que se vayan sumando los chicos, vamos a ir aceptándolos. Y vamos a comenzar entonces ahora. Muy bien. Entonces, estamos en la historia del presbiterianismo. No sé si recuerdan, ¿qué es lo que recuerdan ya de las últimas sesiones que han tenido? Que ha sido con Pablo, con Carola, donde han estado viendo algunos temas al principio. ¿Hay algo que recuerden, hay algo que les llame la atención, que esté en el tintero? Ignacio, Pawis, de las últimas sesiones, ¿qué recuerdan? Quizás que... bueno, ya, habla tú. A ver, Ignacio. Ya. O sea, yo no pude ir a la de Pablo, pero por lo menos la que fui a mi mamá, por lo menos lo que quedó el tintero que más recuerdo es las solas que no, que nos enseñaron, Excelente, sí. que son las solas que hemos visto desde que somos chicos, o yo por lo menos las recuerdo de que soy chico. Perfecto, ya. Tenemos ahí un punto muy importante, las 5 solas. Pawis, ¿qué tienes tú en el tintero? Pawis. Recordaba que lo que nos caracteriza como de los presbiterianos es nuestra forma de gobierno, que es lo de los Súper bien. ancianos, que son elegidos democráticamente, por así decirlo. Perfecto, muy bien. El sistema de gobierno, entonces, lo que te queda en el tintero. Lo que nosotros vamos a ver hoy día es un poquito, una pincelada, porque obviamente no da para ver toda la historia del presbiterianismo en general, pero sí vamos a ver una mirada hacia lo que es la historia del presbiterianismo en Chile, cómo se fue formando. Entonces, una de las primeras preguntas que uno tiene que hacerse es, bueno, ¿y para qué estudiar la historia? Y de hecho, hace muy poco nosotros salimos, si se acuerdan ustedes, de la IPCH, de la Iglesia Presbiteriana en Chile, y por lo tanto, si nosotros consideramos que venimos de ahí, compartimos 150 años de historia hacia atrás, y por supuesto, más de 500 años de reforma. Entonces, es súper importante entender que estamos estudiando esto y estamos tratando de estudiar la historia porque hay una frase incluso ahí muy importante, muy conocida también, que dice, y se las muestro el tiro, tengo 2 pantallas acá, ahí está, que un pueblo que no enseña su historia es un pueblo que pierde su identidad. Si no conocemos nuestra historia, y más también aparte de perder nuestra identidad, volvemos a cometer los mismos errores, si es que no estudiamos lo que fue el pasado, lo que hicimos atrás, cómo nos fuimos desarrollando, cómo fuimos creciendo, qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal. Y también la Biblia nos invita a reflexionar sobre los caminos pasados. Incluso Hebreos 13, versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Miren hacia atrás, miremos hacia el pasado, veamos lo que se ha hecho, aprendamos, saquemos lecciones y así podemos tomar mejores decisiones en el futuro. ¿Se entiende, no? ¿Están de acuerdo con esa frase? ¿Están de acuerdo con que es importante estudiar la historia? ¿O al menos un poquitito de la historia? ¿O tal vez no es tan importante? Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo entonces. Bueno, pero ahora para introducirnos bien y también para conectarnos un poquitito con las clases pasadas, tenemos unas breves preguntas para ustedes y la idea es que nos puedan decir qué alternativa eligen. Entonces, primera pregunta para los dos. ¿En cuántos continentes está la iglesia presbiteriana actualmente? Alternativa A, solo en uno, América, Estados Unidos, Canadá, América del Sur, Centroamérica.
Alternativa B, en 3 continentes, América, Europa y algunas partes de Asia. Alternativa C, en 5 continentes. Ignacio, A, B o C, ¿en cuántos continentes está la iglesia presbiteriana? Yo me inclinaría a la C, punto. Ok. Paulis, Yo B. B, en 3 continentes. Ok. La respuesta correcta es, vamos a ver, agregué a alguien. Pablo, ¿nos Sí, hola, escuchas? Hola, ¿cómo estás? bien, bien, ¿y tú? Súper bien. Vengo Pablo, de visitante. Ya, ok, sí, lo que me llama la atención porque está la de adolescente, está bien. Perfecto. Está muy bien. Entonces, la alternativa correcta, vamos a ver cuál era, es la C. Está en 5 continentes, Pablo. No está en 3 continentes. Para que lo tengas presente. La iglesia presbiteriana hoy día está en 5 continentes. Bueno, vamos a una segunda pregunta. ¿Qué otro nombre recibe el pastor en el presbiterianismo? Alternativa A, cacique máximo. Alternativa B, presbítero docente. O alternativa C, presbítero regente. Ignacio, ¿qué piensas tú? A ver si recordamos las lecciones de la primera sesión. O si que tenemos alguna idea. Uy. Supongo que la C. Presbítero regente. Ok, Pauis. ¿Qué otro nombre recibe el pastor en el presbiterianismo? B. B. Otra vez. Vamos a ver. Excelente, es la B. Justamente. Bueno, ahora vayamos también avanzando hacia las siguientes sesiones. Entonces, una pregunta respecto a las 5 sesiones. ¿Cuál de las siguientes es la secuencia de las 5 soles? Aquí tenemos la alternativa A, solo Espíritu Santo, solo Escritura, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. La alternativa B es solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo Escritura, solo a Dios la gloria. Y la C, solo gracia, solo amor, solo paz, solo Escritura, solo a Dios la gloria. Vamos, Ignacio, ¿cuál es tu alternativa? La B. La B. Ok, Pauis, ¿cuál es tu alternativa? Pauis, Dime. ¿cuál es tu alternativa? La B. Había dicho. Perfecto, perfecto. No, no te había Sí. escuchado, no te había escuchado, pero perfecto. Esa es Perdón, entonces, B. sí, esa es entonces, claro, esa es el orden, y también ustedes lo vieron con Carola, que esas son las 5 soles que se enseñaron en ese momento. Última pregunta entonces respecto a las sesiones pasadas, y esta es una pregunta abierta a ti, Ignacio, a Pauis, a ambos. ¿Podrían explicar algunas soles? Solo una de ellas. Pauis, Ignacio, una sola sole que pudieran explicar. En sus propias palabras, claro, debería ser igual. Em, Acá está el torpedo. si habría que explicar una, a mí me gustaría explicarla solo a Dios la gloria, ¿Ya? que por lo que recuerdo de la clase precedente es que nosotros como presbiterianos solo alabamos a Dios y a ninguna otra imagen, así que le debemos la gloria a Él. Ya, bien, sí, es una muy buena manera de mirarlo, bien, perfecto. Pauis, si me pudieras solamente explicar una, ¿cuál nos podrías comentar? En tus propias palabras. Sola Escritura, que básicamente es que la Biblia es nuestra única fuente de reglas, de cómo comportarnos y de cómo podemos practicar nuestra vida cristiana. Perfecto, excelente. Muy bien, chicos, súper bien. Perfecto, entonces como están alineados, ahora avanzamos hacia nuestros temas. Primero hablemos un poquito de la ruta presbiteriana hacia Chile. Los presbiterianos primero van por Jamaica en el 1800, como bien aparece ahí en la línea de tiempo. Después llegan a Colombia en el 56. En el 59 llegan a Brasil. Harto tiempo de diferencia van pasando entre lo que fue Jamaica, Brasil, Colombia. Después llegan a México en el 72, en el 1872. A Guatemala en el 82, 1882 y a Venezuela en 1897. Sin embargo, a Chile llegan en el 1845 y justamente no precisamente como la iglesia presbiteriana, sino como una iglesia más congregacionalista. Y para hablar de eso, les quiero comentar una separación que hace el pastor Marcone Becerra, donde él separa la historia del presbiterianismo en Chile, al menos en 7 etapas. Y vamos a ir viendo entonces en una slide cada una de esas etapas.
tenemos una primera etapa dentro de la historia del presbiterianismo en Chile, que podríamos llamar así, que se llamaría los orígenes congregacionalistas. Va entre el 1845 a 1883. ¿Qué pasa acá? Acá viene, o esto parte con la llegada de Trumbull, que es enviado justamente por una misión, y por eso es que pongo ahí algunas misiones, que es la American and Foreign Christian Union. Esta misión, American and Foreign Christian Union, o esta congregación, esta organización en Estados Unidos, envía a diferentes personas. Hace una misión en 1845 donde envía a David Trumbull. Después en 1861 envía al reverendo Gilbert. Y después en el 66 envía al presbiteriano Alejandro Merwin, y en el 66 también envía al presbiteriano Silvanus Zaire. Y en el 1870 también envía a Samuel Julius Christen. Son diferentes misioneros que vienen a trabajar acá. Importante mencionar que las misiones de 1866, 1870 son misiones donde envían presbiterianos. Ahora, algo sumamente importante, en el 1847 se organiza la Union Church de Valparaíso. Pregunta, ¿les llama o no les llama la atención que se llame Union Church de Valparaíso? Que tenga un nombre en inglés. ¿Qué idea les da eso? De que se haya formado así. Estamos hablando de Valparaíso, ya estando en Chile. ¿Qué idea les da que se haya formado o que tenga ese nombre en inglés? Quizás fue para llamar más la atención. Puede ser. ¿Como marca, dices tú? Quizá. Ignacio, ¿por qué crees que se llama Union Church en inglés y no sé, Iglesia Unida o algo así? En una de esas porque nos guiamos en base a lo que los británicos, o no sé, no sabría explicarlo. Esto es súper importante y que lo tengan súper presente. La Iglesia Presbiteriana o el presbiterianismo fue la primera organización en obtener personalidad jurídica en Chile. La primera. O sea, nadie más tenía organización, nadie más tenía una personalidad jurídica, nadie más tenía un reconocimiento, entre comillas, legal. La ley de culto en Chile no existió hasta el 1999, ahí recién se reformó y se aplicó una buena ley de culto que pone las iglesias como sujetos de derecho público. Antes de eso, estaba un poco difusa la cosa, y algo súper importante es que había muchos extranjeros en Chile en ese tiempo, muchos extranjeros, y el protestantismo venía justamente, por ejemplo, de Estados Unidos principalmente. Por eso que tenemos aquí tantas misiones extranjeras, pero misiones de Estados Unidos. Recuerden que este país, en general, era muy católico en ese tiempo. Entonces se llamaba Union Church de Valparaíso porque estaba orientada a los extranjeros. De hecho, los cultos eran en inglés. No estaba orientada a los chilenos. Para que lo tengan súper presente. Esta iglesia era una iglesia bastante cerrada en términos de que era una iglesia abocada hacia los extranjeros que estaban acá, que ya profesaban la fe presbiteriana o protestante. ¿Se entendió ese punto? Era una iglesia en inglés. Por eso se llamaba Union Church. En el 68, en 1868, Gilbert organiza una iglesia, y esta ya es la primera iglesia en español, la Iglesia Evangélica Chilena en Santiago. La primera iglesia donde ya los cultos comienzan en español. A pesar de que este misionero y reverendo Gilbert era norteamericano. Y en el 69, Trumbull y Merwin, ¿ellos qué hacen? Organizan la Iglesia Evangélica Chilena en Valparaíso. Entonces ahora tenemos la Union Church, que era solamente en inglés para extranjeros. Tenemos la Iglesia Evangélica Chilena en Santiago en el 68. Y ahora también tenemos la Iglesia Evangélica Chilena en Valparaíso en el 1869. Pero algo súper importante mencionar a estas iglesias. Eran iglesias de gobierno congregacionalista, no presbiteriano. No eran oficialmente presbiterianas, sino que eran congregacionalistas. Y en congregacionalista el sistema de gobierno es diferente, con votaciones de las personas en todo momento, no hay un gobierno de ancianos, sino que todos están en las asambleas, todos votan cada situación, cada cosa, etc. Pero no eran iglesias en sí mismas presbiterianas o con el sistema de gobierno presbiteriano. Hay otros hitos importantes también en este tiempo. Se crea una escuela popular en el 1861, que hoy día se llama el Colegio David Trumbull. Y, por supuesto, también está la ordenación de un primer pastor chileno, que es José Manuel Ibáñez Guzmán.
1871, el primer pastor chileno. ¿Están bien hasta acá? ¿Me siguen? Yo les voy a ir haciendo preguntas para ver si vamos en la sintonía. Perfecto. Entonces, después de esto, nosotros tenemos que en el año 1873, y esta es una fecha importante, en el año 1873, la Christian Union, que era la misión que había enviado estos misioneros y que había comenzado estas obras, ya teníamos 3 iglesias, teníamos un colegio que estaba formándose también y que ya estaba creciendo, ellos traspasan la obra, traspasan todo lo que hicieron a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, la PCUYUSA en ese tiempo. Y eso es el comienzo oficial del presbiterianismo en Chile. Esa fecha es importante, el 1873. En ese momento, toda la obra se traspasa, como les digo, a la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de América, y es el inicio del presbiterianismo. Comienzan también una serie de sucesos. Tenemos publicación de diarios y revistas y diarios conocidos como La Piedra, The Record, que era para personas de habla inglesa, La Alianza Evangélica, El Heraldo Evangélico, El Heraldo Cristiano, El Heraldo Evangélico de nuevo. Estos son especies de diarios grandes o revistas que tenían toda la información y todos los boletines respecto a el acontecer cristiano. Y también durante este periodo se organiza la primera iglesia presbiteriana en Concepción, en el año 1880. Entonces ya tenemos 3 iglesias en Santiago, ahora vamos a tener una iglesia también en Concepción que se están formando. Y se empiezan a armar iglesias, entonces ya tenemos Santiago, Valparaíso, Concepción. Con los misioneros que ya habíamos mencionado, tenemos a Trumbull, que él llegó en el 45, tenemos a Gilbert, que llegó en el 61, tenemos a Merwin, que llegó en el 66, y así diferentes personajes, y el primer pastor chileno José Manuel Ibáñez Guzmán. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí. Vamos, entonces después tenemos, a pasar de esta etapa, ya comenzamos a entrar a una segunda etapa dentro de la historia del presbiterianismo en Chile, que le vamos a llamar, según el mismo pastor Marcone, expansión y consolidación, que va desde el 1883 hacia el 1925. Este es un periodo importante también, porque acá se empiezan a generarse cosas importantes. Tenemos una serie de iglesias que empiezan a organizarse. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Constitución en el 85, de Copiapó en 1890, Linares en 1893, tenemos Chillán después, Taltal, Tocopilla, San Fernando, Viña del Mar, la segunda iglesia de Santiago, que teníamos una iglesia en Santiago, ahora tenemos la segunda iglesia de Santiago en el 1904, tenemos una iglesia en Rancagua, en Curicó, en 1912, donde de hecho nosotros como CMP tenemos un avanzado hoy en día, tenemos la segunda iglesia de Viña del Mar en 1912 y la tercera iglesia de Santiago en el 19 también. Y, ojo con esto, en el 21 ya tenemos 4, la cuarta iglesia de Santiago. Pero acá también hay algo súper importante respecto a qué pasó en este periodo. Se llama expansión y consolidación porque en este periodo se forma el presbiterio de Chile. Es un presbiterio que funciona solamente hasta 1963, pero nace en el 83 y es un hito importante de la iglesia presbiteriana en Chile. Ese es como el comienzo también efectivo del presbiterianismo, porque en ese momento ya tenemos un sistema de gobierno, tenemos ancianos, etc. Al menos en el presbiterio. También se crea el Instituto Internacional y después se crea el Seminario Teológico, que también parte en 1883. De hecho, pueden ver una foto ahí del seminario teológico, que hoy día se llama el Seminario José Manuel Ignacio, digo tiro, el nombre específico de ese ahora se llama José Manuel Ibáñez Guzmán, y ahí pueden ver que era una cooperación entre los metodistas y los presbiterianos en ese tiempo. Ese edificio sigue hasta el día de hoy. Sin embargo, es importante mencionar que en este periodo empezamos también a ver un debilitamiento o un decaimiento de la confesionalidad. El misionero, de hecho James McLean, registra este momento, o registra lo que él está viendo, en la iglesia de Concepción en el año 1907, o sea, 27 años después de que fue establecida esa iglesia. Y él registra lo siguiente. Esta congregación, dice él, no se sujeta a ningún sistema de doctrinas ni reglas. En la administración, ellos son congregacionalistas. Concernientes al bautismo, son ultra inmersionistas y en el culto son ardientes metodistas. Powys,
Ignacio, ¿qué opinan de esta frase? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entienden cuando escuchan esa frase sobre un culto de la iglesia de Concepción en 1907? ¿Qué está pasando con esa iglesia? Yo por lo menos entiendo que estas iglesias se fueron separando del presbiterianismo para unirse más bien al metodismo. Es un muy buen punto, sí, muy buen punto. Has dado un punto súper importante ahí, Ignacio, que yo lo voy a tocar aquí en un ratito. Pauis, ¿qué piensas tú de esta frase? ¿Qué te dice esta frase? ¿Qué está pasando con esa iglesia? Más que nada me guío por la primera parte que dice, esta congregación no se sujeta a ningún sistema de doctrinas, que es muy diferente a lo que podemos decir, al menos hoy, de nuestra iglesia, que se sostiene por la de Westminster, la otra que se me olvidó justo el nombre, pero es igual lo que dice Ignacio, que se fueron como separando de Excelente. lo que ya se había dicho. Claro, acá todavía no había un quiebre, todavía no había un cisma, pero sí hay señales de crisis. Y lo que mencionó Ignacio es súper importante porque, de hecho, él hizo una observación muy clave, que es que se empezaron a ir o empezaron a acercarse al metodismo. Ustedes saben, por ejemplo, quién fue Juan Bautista Canut de Bonn. Juan Bautista Canut de Bonn, que fue un inmigrante español, fue justamente un obrero que salió de la iglesia presbiteriana y terminó en el metodismo. Y debido a que era fervoroso en la predicación, que era muy dinámico, y cuando se unió a la iglesia metodista, la gente comenzó a escuchar el nombre, oye, Juan Bautista Canut de Bonn, Juan Bautista Canut de Bonn, oye, ahí está predicando Canut de Bonn, etc. Y por eso es que en Chile, al menos, hay un sobrenombre conocido para los cristianos que es Canuto. Yo no sé si lo han escuchado alguna vez, pero ese nombre, oh, ustedes son Canuto, viene justamente de este personaje, de Juan Bautista Canut de Bonn, que empezó a llevar mucha gente hacia el metodismo. Y efectivamente el metodismo empezó a crecer con fuerza. Todo lo que es el pentecostalismo y el metodismo empezó a crecer con fuerza, y eso es lo que estaba permeando un poco en las congregaciones. Por eso de que James McLean observa de que en el culto son ardientes metodistas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen con lo que vamos? Sí. Ya, vamos a ir entonces ahora a una tercera etapa, una etapa que se llama estancamiento y disidencia. Acá comienzan algunos conflictos, algunos problemas, porque empiezan también a llevarse a cabo algunos lineamientos que vienen desde la iglesia o desde la misión en América, que son los siguientes, y de hecho lo dicen textual: oye, vamos a entregar el control de las iglesias al presbiterio. Recuerden que ya había un presbiterio formado en el 1883. Retirándoselo la misión, las iglesias van a empezar a tener más independencia. Le van a otorgar también un subsidio de 100.000 pesos al año. Ojo, 100.000 pesos al año hoy día quizás podría parecer poquito, pero en ese tiempo 100.000 pesos al año era mucho dinero como para sostener la obra. Y ese dinero se iba a ir reduciendo al 10% de cada año consecutivo, y se iba a ser también el presbiterio responsable del pago de los sueldos a los trabajadores nacionales. Y la misión administraría el seminario solamente, o sea, desde Estados Unidos era administrar solamente el seminario y las instituciones que tenía la iglesia, como el colegio o los institutos. Y entonces las iglesias, o el presbiterio en este caso, sería a cargo de la administración de las iglesias. Y aquí vemos que nosotros tenemos un estancamiento y una disidencia, porque de hecho tuvimos un pic de 17 pastores ordenados en 1940 y después solo 9 en 1952. Por lo tanto, comienzan a haber algunos conflictos, comienza a haber reducción de obreros nacionales, y también empieza a existir una tensión entre los extranjeros, los misioneros que estaban viniendo, y los nacionales, respecto a las condiciones de trabajo, respecto a cómo se estaban desarrollando, respecto a la autoridad que tenía uno sobre otro para llevar a cabo la obra, etc. Y acá es donde se da entonces el primer cisma, el primer quiebre importante de lo que nosotros veníamos llevando ya como una iglesia presbiteriana desde el 1873. Ese quiebre se da en septiembre de 1944, cuando se forma la Iglesia Presbiteriana Nacional. Ahora, esta iglesia, la Iglesia Presbiteriana Nacional, ¿de dónde surge? Estos son, como bien dice ahí, son disidentes de la iglesia, al menos de la Iglesia Santísima Trinidad, Chillán, Concepción, Yungay, Laureles, Huépil y San Javier. Y se llevan más de 500 miembros.
hacia otra organización. No hubo pérdida de templo, no hubo pérdida de propiedades, pero hubo, por supuesto, pérdida de liderazgo, pérdida de miembros, pérdida de sostén financiero, etc. ¿Me siguen hasta acá? Este es momento importante, porque acá hay un primer quiebre, un primer cisma. ¿Están conmigo? Sí. Perfecto. Entonces, después de este periodo de estancamiento y disidencia, vamos a entrar a un cuarto periodo, que son ya los atisbos, los presagios de la independencia eclesiástica. ¿A qué me refiero con la independencia eclesiástica? Cuando ya empezamos a cortar los nexos de manera más definitiva con la Iglesia americana y empezamos ya a tomar las riendas pensando que algún día esto se va a volver en la IPCH, en la Iglesia Presbiteriana de Chile. Entonces este periodo va del 48, del 1948 al 1963. ¿Y qué tenemos en este periodo? Algunos indicios. Ahí ustedes pueden ver algunos diarios que son del Heraldo, o algunas fotos del diario del Heraldo en ese momento, de la revista El Heraldo. Que lo que hace es mostrar de que querían unirse, querían separar los presbiterios, querían tomar ellos sus propias decisiones, etc. Y eso está bien en el camino de toda organización, de toda iglesia, que tarde o temprano hay que empezar a crecer solo. Entonces acá tenemos algunos hechos importantes. La tensión entre nacionales y extranjeros va creciendo, van creciendo también los desacuerdos entre ellos, y hay un reemplazo de obreros norteamericanos por fraternos. ¿A qué nos referimos acá? En vez de tener misioneros norteamericanos, lo que empieza a hacer la Iglesia de América es decir, mira, mejor busquemos personas que sean más cercanas a la cultura, al lugar, etc. Y empiezan a venir, por ejemplo, misioneros de Argentina, misioneros de Brasil, y de hecho hay una fecha súper importante, en el 1958 comienzan a llegar brasileños a trabajar a Chile, obreros brasileños, pastores, misioneros, etcétera, a trabajar. Y también en el 1958 hay un evento súper importante que es la fusión de la Presbyterian Church en Estados Unidos con la United Presbyterian Church de América. Entonces esto lo que hace es que hace más fuerte a la organización presbiteriana de Estados Unidos y por ende también nos ayuda a nosotros a aprender de eso. Y ahora vamos a pasar a un quinto periodo, que es también importante, y ya es la organización de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Hablábamos de 7 etapas, nos quedan solo 2 entonces, estamos en la quinta y nos quedan solo 2 para ir cerrando este periodo. Y en esta etapa lo que tenemos como evento así pero fundamental es el 14 de enero del 1964 cuando se celebra un culto en el Templo de la Granja en el Tabo, donde se hace la constitución del Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Qué es un sínodo? Un sínodo reúne a diferentes presbiterios. Entonces, ¿me siguen acá? ¿Me siguen que este es un momento importante? Esto ya es la organización de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que tiene una comisión ejecutiva, que tiene presbiterios, que tiene las zonas, se separa el norte, tenemos en el norte Tocopilla, Antofagasta, María Elena, Taltal, Chañaral, Copiapó, Vallenar y Chihuinto. En el centro tenemos las iglesias que ya conocíamos de Valparaíso, Viña del Mar, Santa Inés, Placeres, Recreo, Quilpué, Quillota, La Calera, y en el sur, bueno, y además en la zona centro, es importante que ya tenemos 5 iglesias en Santiago. Tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta iglesia de Santiago dentro de este presbiterio. Y en el sur tenemos las iglesias de Rancagua, San Fernando, Curicó, Talca, Linares, Parral, San Carlos, Chillán, Concepción, Yungay y Trupán. Hay luces y sombras en este periodo porque, por ejemplo, se acaba, ya no sigue más el Heraldo Evangélico, esa revista, en el 1964. Y perdemos ya esa tradición de empezar a compartirse esas revistas con noticias de qué estaba pasando en el acontecer cristiano, etc. ¿Me siguen hasta acá? ¿Piensan que este es un periodo importante? Es como la independencia, se podría decir. Sí, sí, se podría decir. Lo que pasa es que siempre hubo una relación fraterna y hasta el día de hoy una relación fraterna con la Iglesia de América. Y de hecho, como un evento reciente, nosotros ya volvimos ahora a la IPA, estamos en la Iglesia Presbiteriana de América. Pero sí, sí, Pablo, exactamente. Esto ya es la constitución de una Iglesia Presbiteriana de Chile que es administrativamente independiente y sobre todo también financieramente independiente. Yeah. ¿Me siguen? Sí. Vamos entonces ahora a seguir aquí en este periodo porque lamentablemente no todo es bonito dentro de este periodo. También tenemos un pequeño problema. Tenemos el segundo cisma, un segundo quiebre importante, donde acá hay un grupo que es un movimiento liderado por pastores y laicos de la quinta región de Valparaíso,
que este era un periodo más o menos álgido. En el 1972 habían tomas, y en este caso fue lo que pasó, hubo tomas de templo o intentos de tomas de templo en Valparaíso, en Viña del Mar, Quilpué, La Calera, Quillota, Copiapó, Antofagasta y Tocopilla. Se toman colegios también, el de Valparaíso y Antofagasta más el de Talca. El colegio de Valparaíso era el de David Trump, o el nombre de David Trump. Y hay una serie de desacuerdos que llevan a estos personajes a salir de la iglesia presbiteriana y formar la iglesia evangélica presbiteriana. Es súper importante que en este periodo, para inscribir la Iglesia Presbiteriana de Chile, se creó la Corporación Iglesia Presbiteriana de Chile en 1973, y hay una necesidad urgente, una necesidad sumamente importante de defender la marca Iglesia Presbiteriana de Chile, porque como Iglesia Presbiteriana de Chile ya estaban apareciendo varios movimientos que se atribuyen a ser ellos los representantes del presbiterianismo en Chile. Pero este segundo signo fue también importante entonces. ¿Me siguen, chicos? Sí. Este fue un periodo de poco crecimiento. Tenemos solo 2 nuevas iglesias en Huépil, que es más hacia el sur, y Linares también. Y este fue un cisma importante, fue un cisma que costó mucho, costó muchos miembros, costó mucho dinero, costó mucho sacrificio, y fue una importante herida dentro de la historia de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Y después de esto, ojo, acá también ya vamos a entrar, este periodo termina más o menos cuando empieza la dictadura, entonces justamente viene un periodo de retraimiento, un periodo donde, en palabras del reverendo Daniel Vázquez, la iglesia se volvió hacia adentro, para tratar de restaurarse tras el quiebre de 1972. Era una iglesia intramuros, o sea, pensada para consolidar lo que ya existía, y se cuidaban las relaciones interdenominacionales también en ese momento. Pero la iglesia se aboca hacia adentro en ese periodo. Entonces, ¿qué otros hechos tenemos acá en este periodo? También, sin embargo, a pesar de que era un tiempo de retraimiento, sí continuó la ordenación de presbíteros. Y acá tenemos presbíteros vigentes al Sagrado Ministerio. Y entre ellos tenemos quizás a Luis Díaz, Andrés Richards, José Caamaño, Víctor Jarboe, Danilo López, Mario Fernández, Daniel Contese, Caupolicana Barca, Enrique David y Manuel González. Diferentes personajes, diferentes presbíteros que van a comenzar también a trabajar después en la iglesia. ¿Me siguen, chicos? Como punto importante, la confesionalidad comienza a debilitarse todavía más. Y aquí vamos a hablar de algo que después nos llevó a un breve quiebre el año pasado con la iglesia o con la IPCH. Chicos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Van captando? ¿Van siguiendo la historia? Vamos súper. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ya, perfecto. Ya estamos llegando hacia el final, a la última etapa de la separación o de la clasificación que hace el pastor Marcone. Ahora entramos a un periodo que se llama de revitalización. La foto es solamente referencial ahí, en el sentido de que, imagínense, un día podríamos tener una iglesia en Corea, y ya hay una iglesia en Corea presbiteriana, pero lo que me refiero es que hay un crecimiento, hay una expansión, y de hecho se comienzan a ordenar pastores, pero ya pastores que tienen estudios en seminario, pastores que vienen ya con formación teológica, en los seminarios de Brasil, en el seminario de Chile, etc. Entre ellos, por mencionar algunos, el mismo pastor Danilo, que viene a trabajar desde Brasil. En este periodo, en el periodo entre el 2000 y el 2018, cuando él llega, cuando hay una revitalización, un rebrote de la iglesia presbiteriana en Chile. En el 2001 se crea el seminario en Brasil, y en el 2004 ya tenemos también clases presenciales en Brasil. Y constantes, con un edificio. Y de hecho, si extendemos un poquitito la revitalización, si extendemos un poquitito ese periodo y vamos hasta el 2020, este año ya comienza el seminario Martin Bucer en Chile. Un seminario que es 100% online, que tiene profesores de primer nivel, entre brasileños, estadounidenses, chilenos, y hay todo un proceso entonces de crecimiento, de fortalecimiento para la obra. Sin embargo, y acá es importante mencionarlo en este periodo de revitalización, el liderazgo de CMP comienza a discutir con el seminario de Chile respecto a algunas ideas que no estaban muy alineadas con la doctrina fundamental, y también respecto a la influencia de ciertas ideologías políticas en los estudios del seminario. Y esto es un punto importante porque nos va a llevar a los eventos que vienen después. Y acá, chicos, ya necesito de su participación porque viene una pregunta. ¿Qué eventos recientes tú puedes mencionar? Alternativa A:
CMP se separa de la IPCH. Alternativa B, CMP se integra a la IPA. Alternativa C, todas las anteriores. Esta facilita. C. C, perfecto. Ignacio. La C también. La C también. Entonces, en función, CMP como congregación, como Cristo y el Pastor, hubo un intento prolongado de más de 2 años de conversar estas diferencias con el seminario. Y lamentablemente, como no se pudo llegar a un acuerdo donde se acusó, donde se veía una falta de alineamiento con las doctrinas fundamentales, se decidió por sencillamente salir de la IPCH, y en ese caso, por un momento fuimos una iglesia independiente. No estábamos en ninguna organización. Pero gracias al Señor, en este año ya hubo una recepción desde la IPA, desde la Iglesia Presbiteriana de América, de nuestra iglesia, y ahora ya estamos en esa organización. Por eso está perfecto todo lo anterior. Entonces, a modo de concluir, chicos, ¿ibas a decir algo, Pauis? Oye, ¿puedo meter la cuchara un segundo? Por supuesto, Pablo, cuéntenos. Oye, es que no estuvimos solos, en realidad fuimos acogidos por la iglesia de Piñeiros en San Paulo, de la iglesia presbiteriana de Brasil. Sí, es De verdad. modo que esta iglesia nunca estuvo sola. Es verdad. Tuvimos la oportunidad de ser acogidos en ese periodo de transición por la IPB y ahora nos acogimos a la IPA. Tiene toda la razón, es verdad. No estuvimos nunca como independientes, sino que fuimos parte de la IPB, de la Iglesia Presbiteriana en Brasil, que nos acogió como organización, y después ahora ya estamos en la Dominica. Chicos, entonces, hasta acá es un breve repaso, es una breve mirada de lo que fue la historia del presbiterianismo en Chile, que partió en el 1845, cuando viene David Trumbull, y la verdad es que no ha terminado, sino que sigue hasta el día de hoy con una iglesia fuerte, sólida, como lo que es hoy día nuestra iglesia, CMP, creciendo dentro de la IPA y creciendo hacia el futuro con proyecciones. Nosotros tenemos un plan sumamente importante como iglesia. ¿Cuál es ese plan? ¿Se acuerdan? 30 iglesias en 10 años. Esa es la visión que se está impulsando, y para eso se están creando estas cosas, están apareciendo los seminarios, están llegando misioneros, se está invirtiendo, se está haciendo un trabajo pensando en ese futuro. Estamos tratando de expandir este periodo de revitalización. Sin embargo, para concluir y para que no se nos vaya y quede en el tintero, algunas fechas son sumamente importantes y se las quiero presentar, solamente para que hagamos la línea del tiempo. Entonces, en el 1845, fecha importante, llegada de David Trumbull a Chile, que es enviado por la Christian Union de Estados Unidos. El clímax de toda esa fecha importante es el 73, cuando ya les dije, la Union Church, o la Christian Union, perdón, traspasa su obra, traspasa lo que hizo, traspasa esas 3 iglesias que lleva a ser la iglesia presbiteriana. Después, en el 1883, tenemos ya 14 iglesias organizadas entre el 1885 y 1991, pero en el 1883 se forma el Presbiterio de Chile. Fecha importante. Teníamos un primer quiebre, un primer cisma en el 1944. Y a pesar de ese cisma, seguimos trabajando, seguimos creciendo, y ya tenemos una fusión. O sea, la organización en Estados Unidos se hace más fuerte en 1958, y eventualmente llegamos al 1964, donde tenemos el Sínodo de Chile. O sea, un sínodo que ahora ya son varios presbiterios. O sea, teníamos en el 1883 el presbiterio, y en el 1964 el Sínodo de Chile. Es harto tiempo igual, pero si se fijan, todo ese trabajo va llevando a su fruto. Tenemos un segundo cisma en el 1972, cuando se forma la Iglesia Evangélica Presbiteriana, y después esta fecha también es importante. En el 2017, la Iglesia Presbiteriana de Chile se forma ya, se constituye legalmente como Iglesia Presbiteriana de Chile de Derecho Público, según la nueva ley de culto de 1999. Y esto hace que comience a fortalecerse como organización. Pero 2 fechas importantes que no se nos pueden ir y que son recientes de ahora son 2019, CMP decide salir de la IPCH, acusando, como les digo yo, indicando estas diferencias doctrinales, pero en el 2020, entrando en un nuevo periodo de revitalización, CMP también entra a la IPA. Estas son como fechas claves, fechas importantes que debemos tener más o menos en el tintero respecto a la historia. Chicos, ¿qué piensan hasta acá? ¿Qué piensan de esto? ¿Cómo lo pueden aplicar en sus vidas? ¿Qué les dice esta historia a ustedes? Yo tengo una duda. Díganme. ¿Qué tan importante es para una iglesia estar en una organización? Es sumamente importante tu pregunta, Pauis. Sumamente importante. Es sumamente importante para nosotros estar en una organización, porque recuerda de que las iglesias presbiterianas y lo que nosotros tenemos
en diferencia de otras dimensiones, es nuestro sistema de gobierno. Y dentro de todo este sistema de gobierno, un concepto clave es estar sujeto a autoridad. No pueden haber caudillos, no pueden haber eh, solamente líderes independientes, sino que siempre tenemos que tener una unidad y estar sometidos a una autoridad, a una organización que nos vaya ayudando y que vayamos creciendo juntos. Por eso es sumamente importante estar en una organización. Pablo, yo no sé si quieres de pronto también comentarnos algo más de lo importante que es estar dentro de la IPA, por ejemplo, en este periodo. Y por qué, por ejemplo, estuvimos dentro de la IPB y decidimos no estar separados o no estar independientes en ese periodo de transición. Sí, complementando, porque la pregunta es muy buena en realidad. Sí, muy buena. Las iglesias locales tienen autonomía, tienen independencia, tienen planes, sueños, crecen, a veces se pelean, en fin, pero el pertenecer a una organización más grande, en presbiterios cuando son varias iglesias, o en sínodos cuando ya son varios presbiterios, la hace pertenecer como a una entidad en la que es más autorregulatoria. De modo que, como decías tú, no hay caudillos, no hay iglesias disidentes. A ver, no es que uno no pueda, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero es fundamental estar de acuerdo en los pilares. Y cuando estos pilares flaquean, uno no puede estar solo. Entonces, por eso es tan importante la organización de iglesias en presbiterios. Y nosotros nos sentíamos en deuda, porque al salir de la IPCH, siempre la salida fue hacia la iglesia de Piñeiros, pero no era nuestra lógica movida, porque la IPB es la iglesia presbiteriana que está en Brasil, con una iglesia que está en Chile, entonces no calzaba bien. Y la IPA, en cambio, la Iglesia Presbiteriana de América, es una denominación más chica, pero, digamos, teológicamente reformada, muy familiar, muy cercana a nosotros. Entonces, luego de varias entrevistas y de revisar, digamos, documentos y constitución de la iglesia y un montón de otras cosas, era, por supuesto, la decisión más lógica. La decisión más lógica para nosotros pertenecer a un presbiterio. Entonces, es bueno ser autónomo, pero también tener como cable a tierra que dice uno, ¿no es cierto?, en el que nosotros soñamos y todo, pero es bueno tener un cable a tierra que nos atrae y nos reúne con las otras iglesias hermanas, porque además nos ayudamos, colaboramos también. Entonces no es solo estar solos en este ministerio, sino que nos colaboramos unos a otros. Eso podría comentar. Gracias, Pablo. Pau, yo no sé si eso responde a tu pregunta. ¿Respondemos ahí a tu pregunta? Perfecto. Claro. Gracias. Y solamente para que lo tengas de ejemplo, este patrón de pertenecer a una organización, de someterse a una autoridad más grande, es incluso, como bien sabemos, es bíblico. Cuando Pablo comienza a establecer las iglesias de los gentiles o de las personas que no son judías en las diferentes regiones, varias veces tiene que volver a Jerusalén, no solo a dar cuentas, sino que tiene que ir a dar cuentas, a comentar qué está haciendo, proponer planes. Hay un momento del primer concilio, el primer concilio de Jerusalén, que se marca en Hechos, es justamente cuando hay diferencias doctrinales y hay que ir a Jerusalén, porque en Jerusalén es donde estaban los diferentes apóstoles, donde estaba Pedro, y estaban, ¿cómo se llama?, entre todos ellos, vigilando que hubiera una unidad en la doctrina, que hubiera una unidad en la fe, que hubiera una unidad organizativa. Era el concilio el que enviaba misioneros. O sea, desde la misma Biblia nosotros vamos viendo de que así van creciendo las organizaciones, con una especie de cobertura, con una especie de apoyo, con una especie de lineamiento. Por lo tanto, es completamente bíblico y muy importante pertenecer, en la medida de lo posible, a una organización que vaya trayendo esta unidad, que vaya trayendo este apoyo, como bien mencionaba Pablo. Chicos, ¿cómo pueden aplicar esto a sus vidas? ¿Qué les dice esta historia a ustedes como adolescentes hoy en día? Ustedes, posibles nuevos líderes y futuros líderes de CMP, de la iglesia presbiteriana, o trabajando de pronto en alguna otra iglesia que vamos a tener el día de mañana. ¿Qué les dice a ustedes esta historia? Esta breve mirada a la historia. A mí lo que me llama la atención es que todo el tiempo que ha pasado, cómo se ha ido perfeccionando con el tiempo, no es como que la iglesia presbiteriana haya salido de la nada, que se haya instalado desde el 2000, no, sino que tiene un proceso en el que se fue
perfeccionando hasta lo que llegamos hoy en día. Y que hubo, ¿cómo se llama? Crisis quizá, por así decirlo, hubieron errores, pero que todos se fueron, ahí dice el proceso de bueno, Realización. sí, ¿se entiende? Sí. Y bueno, eso. Paui, ¿y cómo aplicas esto a tu vida? ¿Qué te dice esta historia a ti como Paui hoy día? ¿Qué desafío te A queda con esta mí, historia? como Pauis, no sé, simplemente me dice que este es el proceso que voy a tener durante toda mi vida cada vez que quiera lograr algo, ya sea una meta en mi vida cristiana, en mi vida de estudiante, como sea, en cualquier proyecto que fuera a tener, incluso el proyecto como de mi vida, va a ser igual, pero que principalmente supongo que en todo el proceso de la iglesia, ellos tuvieron confianza en Dios y eso es lo que yo puedo tener, lo que tengo que tener. Es una muy buena elección, Pau, es porque justamente acá vemos una iglesia que ya está consolidada, que ya es grande, y sin embargo hay un proceso. Y efectivamente esa es una elección súper importante. En todo hay un proceso, son pequeñas decisiones, pequeños pasos que vamos dando. Hay problemas, hay contratiempos, avanzamos un poquito para atrás, seguimos avanzando, pero es un proceso que vamos siguiendo para lograr las cosas. Ignacio, ¿qué reflexión te queda de esto? ¿Cómo lo aplicas esto a tu vida? ¿Qué te dice esta historia? Si es que te dice algo. Esto me dice que independiente de cómo veamos la iglesia hoy día, tenemos un pasado en el que sí es por ese pasado que somos la iglesia que somos hoy día. Y que ahí por lo menos me deja el mensaje de que por lo menos los hechos que hemos visto actualmente, que nos congregamos conforme a un gobierno o una forma de gobierno ¿Mm? precisa y que, por como no respondieron la pregunta que hizo Pauis hace poco, hace falta estas organizaciones para consolidarnos como iglesia como las conocemos ahora. Perfecto. Súper bien, Ignacio. Súper bien. Chicos, entonces, hasta acá hemos llegado. Vamos a orar ahora. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a siempre mantener en la memoria que tenemos mucho tiempo de historia, que tenemos muchas experiencias hacia el pasado, que podamos aprender de ellas y que podamos seguir creciendo como iglesia, como organización. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por los chicos, por los que podemos estar acá en este momento. Gracias por nuestra historia que es rica, Señor, y aún es más grande si es que comenzamos y empezamos a contar desde tu obra, Señor, desde tu venida. Te rogamos que tú nos ayudes a siempre tener esto presente, siempre tener, como bien decía Pau, y Señor, tener presente que hay un proceso, que hay un tiempo, que hay una historia detrás de todo lo que nosotros vemos, que esa historia se sigue escribiendo. Y sobre todo, Señor, recordar que tú estás en control de todas las cosas, que tú estás en control del desarrollo de la iglesia, que tú estás en control del crecimiento, de lo que vamos a hacer, de los proyectos, de los planes. Y así también, aplicándolo a nuestras vidas, que tú estás en control del proceso de nuestras vidas, que los planes, los sueños, los anhelos que nosotros tenemos, Señor, deben ser siempre sometidos a tu voluntad para poder verlos cumplidos, Señor, en ti. Que tú vas guiando cada uno de nuestros pasos. Bendícenos, bendice nuestra semana, bendice, Señor, nuestro tiempo que vamos a tener ahora en el culto. Y ayúdanos a recordar siempre que hay una historia del presbiterianismo en Chile y que esa historia se sigue escribiendo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Chicos, muchas gracias por haber participado con nosotros. Vamos Oye, a gracias dejar de por grabar ahora. permitirme